Hola, Cybercamp. Soy Alicia Clock y soy responsable del programa de privacidad y de seguridad de Lyft. Básicamente esto significa que yo me encargo de garantizar, de asegurarme de que todas las personas de la empresa implementan los programas de privacidad y de seguridad. Hoy estoy aquí para hablaros de cómo se puede tener éxito en la ciberseguridad, incluso aunque nunca pensaste de que ibas a hacerlo, que tu vida iba a acabar siendo así. Bien, entonces, en primer lugar, quizá conozcáis que existe una gran demanda, una gran escasez de profesionales en ciberseguridad. Existe una previsión, se dice un cálculo que se dice que en el año 2020 se va a haber 6 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad y 1,5 millones de estos trabajos, de estos puestos de trabajo no van a estar cubiertos. Pero nosotros no necesitamos cuerpos, necesitamos personas con experiencia en todos los aspectos de la vida, que distintas procedencias, distintas culturas. Es decir, aunque tengamos este tipo de profesionales con esta diversidad, no podemos llegar a proteger a todo el mundo. ¿Quiénes conocen los Google Hangouts? ¿Y quiénes conocen el precursor de Google Hangouts? Gtalk. Bien, a mí me encanta Gtalk y Gchat por una razón. En Gchat tú puedes establecer tu estatus, te puedes poner como invisible, lo cual quiere decir que estás en línea, pero nadie ve que tú estás en línea, es decir, nadie sabe si te has ido, si estás ahí, nadie sabe qué pasa contigo. Entonces, cuando yo trabajaba en Google, yo trabajé en un estudio de usuario y realizado por el equipo de Hangouts. Ellos querían saber por qué había personas que todavía seguían utilizando Gchat. Y yo dije, bueno, por el estatus de invisible. Y Hangouts no lo estaba ofreciendo en ese momento. Y entonces me dijeron, ¿por qué quieres ser invisible? ¿No quieres que tus amigos sepan que estás online o que te puedan encontrar? Y yo dije, bien, sí, siempre y cuando todas las personas que tengo en mi lista de contactos fueran amigos míos, pero no es el caso. Entonces, cuando yo iba al instituto, yo tenía una persona que me perseguía, que me acosaba. Es decir, me perseguía, me enviaba emails, me acosaba todo el tiempo. Entonces, si esa persona me veía en Gchat, lo que iba a hacer era chatear conmigo todo el tiempo. Es decir, el modo invisible me permite seguir utilizando Gchat sin que mi acosador sepa que yo estaba en línea. Es decir, y dejaba de acosarme. Entonces, yo le dije eso al equipo de Google Hangouts y entonces dijeron, se sorprendieron muchísimo, nunca lo habían pensado, nunca pensaron que uno puede estar en una situación donde no quiera que sepa que los demás sepan que están en línea, con lo cual ellos dijeron, bueno, que era un feature fantástico, una característica genial, entonces de manera que nadie sepa si estás ahí o no. Entonces dicen, bueno, pues nosotros pues lo que vamos a hacer es que no pensaron que no poner este estatus, o sea, iba a ayudar a la persona. Entonces, bueno, unos meses más tarde, gracias a lo que yo les dije al equipo de Hangouts, ahora en este momento puedes esconder tu estatus, puedes mostrar tu estatus invisible en Hangouts. Entonces, nosotros necesitamos personas. No necesitamos los típicos hackers, no necesitamos la típica persona experta en seguridad. Queremos personas que hayan tenido otro tipo de experiencias, por ejemplo, que los hayan acosado, que hayan vivido en otros países, que tengan otras culturas. Necesitamos que nos ayudéis a proteger a las personas y que traigáis y que contribuyáis, aportéis vuestras ideas a la comunidad. Entonces, puede que me preguntéis por qué estoy hablando de todas estas culturas distintas y qué me permite decirlo y por qué os voy a decir que dejéis el trabajo que tengáis ahora y que os unáis a la ciberseguridad. Esa soy yo cuando me acabé en el instituto y yo iba a ir a la escuela de cinematografía y quería trabajar en cine, quería escribir guiones. Bien, años más tarde, unos 10 o 12 años más tarde, aquí estoy yo dando este tipo de conferencias en este sector. Es decir, que yo tengo experiencia, es decir, que yo procedo de un entorno completamente distinto. Yo no he estado en la ciberseguridad desde el principio. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre estar en esta escuela de cine en Vancouver, escribir guiones y estar ahora en ciberseguridad? ¿Qué aprendí? Bueno, en todo este tiempo aprendí tres cosas
3 cosas que quiero compartir con vosotros de manera que la podáis aplicar en vuestra vida y que vengáis a trabajar con nosotros. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que probablemente os hayáis dado cuenta que ninguna de estas cuestiones que os voy a decir aquí son técnicas. No os voy a decir, bien, necesitáis conocer este algoritmo de cifrado o este pentesting. No, por supuesto, claro que no. Ya ha habido expertos que han hablado de cuestiones técnicas y que sin lugar a dudas os van a ayudar muchísimo en vuestra vida y en el entorno de la ciberseguridad. Yo os voy a hablar de cuestiones, de esas cuestiones que no aprendes en los libros de textos, esas cuestiones que no aparecen en esa lista de cosas importantes que necesitas saber. Y espero que os resulten de utilidad y que las apliquéis en vuestra vida. Lo primero que yo aprendí es cómo vas a hacer que algo suceda. Entonces esto pasó cuando yo era pequeño. Yo hacía taekwondo, iba a clase, también competía, estaba todo el tiempo entrenando y un día estudio anunció, o mi gimnasio anunció que ellos iban a enviar una delegación a Corea del Sur para que los entrenáramos con maestros de taekwondo muy famosos de allí. El problema es que yo tenía 15 años entonces y yo estaba viviendo en Michigan. Y esa es la distancia que hay entre Michigan y Corea del Sur. Digamos que no está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces cualquier padre sensato habría dicho, bueno, tienes 15 años, lo que no te voy a dejar es que atravieses el mundo y que vayas, que estés ahí 2 semanas. Entonces mi madre dijo, bueno, ¿y cómo vas a hacer que eso pase, que eso sucede? Y eso me dejó, yo no estaba esperando que ella me dijera eso, estaba un poquito con la guardia bajada y mi madre me dijo, que ¿cómo vas a hacer que eso pase? ¿Cómo vas a conseguirlo? Yo dije, bien, vale, lo primero que necesito es conseguir fondos, financiación, también tengo que buscar a una persona de mi colegio que vaya conmigo y que me acompañe como una carabina. Entonces yo hice todas estas cosas y poco más tarde ahí estaba yo en Corea del Sur. Y entonces mi madre no me dijo esto, no me hizo esta pregunta por nada, sino porque ella me lo preguntó, porque cuando ella estaba en la universidad, y esta es ella aquí en la diapositiva, cuando ella estaba en la universidad a finales de los años 60. Y en aquel entonces, a finales de los años 60, en Michigan, a las mujeres solamente les permitía tener 3 puestos de trabajo, bien ser profesoras o secretarias o enfermeras. Esas eran las únicas opciones. Y mi madre tenía una mente muy matemática, le encantaban las matemáticas y ella quería ser científica, y ella quería ser científica, quería trabajar en el espacio exterior. Entonces ella dijo, bueno, pues es que yo no quiero ser profesora. Al final acabó siendo profesora y entonces se empezó a hablar de robótica, es decir, que había un concurso para que los escolares construyeran robots. Esta es mi madre hace 2 años con el robot que construyeron ese año. Yo no sé qué se suponía que tenía que hacer este robot, pero el colegio en el que ella estaba construyó este robot. Y entonces ella fue ahí porque no quería que nadie le dijera que ella no lo podía hacer. Entonces ella empezó a pensar cómo lo podía hacer. Ella no se conformó con ser una profesora, entonces ella encontró la manera de acabar ganando este premio y a través de este robot. Entonces, esto es lo que pasó después de haber ido a Corea del Sur. Como he dicho, yo me gradué como guionista en la escuela de cine en el año 2004 concretamente. Y entonces estos eran las películas que salieron en el año 2004. Harry Potter, Kill Bill 2, Ocean's 12, Scooby-Doo. Nada nuevo, Hollywood no quería guionistas distintos, entonces yo lo que hice fue trabajar en un despacho de abogados, en un bufete de abogados. ¿Alguna vez habéis estado en algún bufete? Os encontráis con todos estos tomos que uno ha de estudiarse para hacer su trabajo. Ellos no los quieren imprimir o reimprimir cada vez que se actualiza la ley. Entonces ellos lo que hacen es que simplemente tienen unas carpetas, unas acetas y lo que hacen
es que incluyen las actualizaciones. Y eso era lo que estaba haciendo yo ese verano que trabajaba en el bufete. Entonces yo estaba leyendo la actualización de la ley. Estamos hablando del año 2005. Esas leyes, las leyes de Michigan en el año 2005 concretamente, simplemente reconocían la existencia de ordenadores. No hablaban absolutamente ni de la ciberseguridad, ni de nada, ni de los ciberdelitos, ni nada. Estamos hablando del año 2005. Yo dije, esto es intolerable. Alguien tiene que hacer algo en este sentido. Y yo lo pensé y dije, bien, yo en aquel entonces, bueno, era guionista, yo dije, ¿y qué puedo hacer? Entonces yo me pregunté a mí misma, ¿cómo voy a hacer que eso suceda? ¿Cómo voy a hacer que pasa? Yo hice investigación, vi que las informática forense y la tecnología estaban muy cercanas. Entonces yo encontré una universidad que tenía una titulación en informática forense, es decir, segunda titulación universitaria en informática forense. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer que esto suceda? Entonces cuando tú te encuentras con problemas en la vida, como cuando ves que hay un problema, que algo que necesita una solución y piensas que no tienes las habilidades necesarias porque quizás esto, porque quizás lo otro, porque eres joven, por lo que sea, no dejes que se vaya, sino que simplemente párate y pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto suceda? La segunda cosa que yo aprendí es levántate y vete a por ello, búscalo. Y cuando yo era pequeña, cuando no entendía una palabra, me acercaba a mi padre y le preguntaba, ¿qué significa esto? Mi padre iba y me decía, búscalo. Bueno, ahora, cuando mi padre me decía que lo buscara, ahora ya entiendo que lo que me quería decir, que lo buscara en la enciclopedia. Y sabemos que a veces esto es difícil porque los diccionarios no simplemente estaban actualizados y muchas veces ni siquiera tenías absolutamente todos los tomos. Si vas, por ejemplo, a la biblioteca, que faltaba alguno. Entonces, estos son los motores de búsqueda que yo estaba utilizando en la universidad. En aquel entonces ni siquiera había Google y tampoco había teléfonos móviles y tampoco teníamos a Siri ni nada. Lo que teníamos que hacer era buscarlo en la enciclopedia, bien en casa o bien en una biblioteca. Entonces aquí, bueno, pues era lo que hacíamos, era una cosa muy común, se abrían los diccionarios y buscábamos cosas o las enciclopedias. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que vosotros habéis hecho algo. Bien, si vosotros no leéis XKCD, tenéis que hacerlo. Esto es un cómic muy muy bueno. Esto es una viñeta de hace 2 años y aquí donde tienen un flujo donde las personas que ayudan a la familia y a los amigos. Entonces básicamente dice que no conocemos absolutamente todos los programas. Si mi madre me llama y me dice ¿cómo utilizo esto? Digo, pues es que no sé cuál es ese programa sobre el que me estás preguntando, pero yo sé dónde está el botón que tú tienes que presionar, tocar y si funciona, pues estupendo. Yo he resuelto el problema y si no, sé lo que tengo que hacer a continuación, sé lo que tengo que hacer, sé dónde tengo que buscar, entonces voy a Google y le digo, Google, por favor, dime cómo puedo hacer esto con este programa. Sé cómo encontrar y cómo leer los manuales de ayuda de los programas. No se trata de saber y conocer absolutamente todos los programas, sino saber buscar. Esto también ha sido muy útil en mi carrera profesional. Cuando yo me licencié en informática forense, yo aprendí Unix. Y no fue una de las mejores clases que yo tuve, de las mejores asignaturas, porque simplemente el profesor nos ponía un PowerPoint. Pero cuando empecé a trabajar por primera vez, cuando tuve mi primer puesto de trabajo, me preguntaron, ¿tú sabes Unix? Y yo dije, o Linux. Y yo dije, bueno, sí que tuve una asignatura en la universidad. Y dijeron, fantástico, nadie sabe absolutamente nada de Unix y Linux, así que ya eres nuestra experta en Unix y Linux. Y yo dije, entonces podría haber dicho, que no sé nada, que no lo puedo hacer. Podría haberlo dicho, pero era el primer trabajo que yo tenía después de acabar de licenciarme y yo no quería dar una mala imagen. Yo dije, bueno, pues entonces voy a buscarlo. Entonces lo que hice fue empezar a investigar, a leer. Encontré también otra serie de preguntas. A partir de ahí seguí investigando manuales.
etcétera. Y después las personas se dirigían a mí, me hacían preguntas y yo las podía resolver. ¿Por qué? Porque las había buscado antes. Y me pasó otra vez cuando me pasé de Boeing a Google. En Google, parte de los procesos de seguridad de Google son leer los blogs y los registros para aprender en seguridad, pero nadie en el equipo de seguridad sabía nada sobre los registros de Mac. Todo el mundo sabía sobre los registros de Linux, pero no sobre los de Mac, que en realidad no se parecían en nada. Es decir, los parseadores, es decir, el código que lee los registros y que destacas aquellas cuestiones importantes, todos estaban rotos porque nadie sabía nada de los registros de Mac, ni cómo arreglarlos, ni cómo solucionarlos. Yo podría haber dicho que no sé nada sobre los registros de Mac, que alguien lo haga, alguien que sepa más que lo haga. Pero no lo dije, nos necesitamos esas alertas, lo que voy a hacer es buscarlas. Entonces lo hice, aprendí a cómo parsear los registros de Mac y entonces me convertí en la experta de registros en Mac del equipo. Es decir, que cuando no sepas algo, búscalo. Y claro que es importante y está bien hacerse esas preguntas y ver y saber que tienes que buscar algo que no sabes. La ciberseguridad es un campo masivo, gigante. Nadie puede saberlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Es decir, deberías tener la capacidad de decir, no lo sé, pero lo voy a buscar. Así que por eso tenemos equipos, por eso trabajamos en equipo, porque no podemos hacer todo solo. Necesitamos tener una persona que sepa de esto, otra que sepa de otra cosa distinta, de manera que trabajemos juntos, nos hagamos preguntas los unos a los otros, nos apoyemos y obtengamos respuestas. La tercera cuestión que yo he aprendido a lo largo de mi carrera es algo un poquito más abstracto. Es decir, yo tengo una oportunidad para ti. Es decir, muy pocas veces vas a tener a alguien que se acerca a ti que te diga, tengo una oportunidad para ti. Pero cuando pasa, tienes que prestarle atención, tienes que escucharlo. Entonces, bueno, sí, en ocasiones puedes tener suerte. Entonces, bueno, quizá pues al final acabas siendo ahí un Jedi, pues si te pasa, pues fantástico, es que has tenido toda la suerte del mundo y lo que tienes que hacer es aprovecharlo. No obstante, muchas veces vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer, trabajar muchísimo para convencer a alguien de que sí, ellos sí que tienen una oportunidad para ti, es decir, tienes que mostrarles y demostrarles por qué mereces esa oportunidad, tienes que demostrarle que está preparado y que te han de dar esa oportunidad. Y varias veces en mi vida me han dado esas oportunidades. La primera fue en el último año en el instituto o en la universidad y mi clase participó en este concurso de ciberdefensa, que es un concurso nacional. Es un ejercicio de boot donde tenemos un equipo rojo, donde los malos intentan romper un sistema y nosotros estamos en el equipo azul, donde nosotros estamos defendiendo a la red. Pero este concurso añadió algo más. Entonces ellos lo que añadieron es un equipo blanco, es decir, los ejecutivos de la empresa, los que el equipo azul estaba defendiendo a la dirección de la empresa. Entonces en ocasiones alguien paraba la defensa y el otro seguía y entonces le presentaba al equipo blanco. El equipo blanco decía, bien, queremos que actualicéis todos los servidores o el sistema operativo, o queremos que en este momento instaléis escáneres en todos los ordenadores, en todos los laptops, en todos los portátiles, y les tenías que explicar que porque eso no era una buena idea, etcétera. Y porque yo tenía experiencia en teatro, porque había ido a la escuela de cine, pues yo respondía muy bien a las preguntas del equipo blanco y yo hice todas las presentaciones al equipo blanco, y cuando acabó el concurso, una de las personas del equipo blanco se dirigió a mí y me dijo, mira, yo trabajo en Boeing, me has impresionado muchísimo y quiero que vengas a trabajar con nosotros. Realmente me impresionó muchísimo, quedé en shock porque en realidad yo no sabía que Boeing hacía algo más que aviones.
Entonces dije, pues sí, me hicieron una entrevista y meses más tarde estaba trabajando en Boeing y sucedió lo mismo cuando pasé a Google. Empecé en Google, empecé a trabajar en el equipo de seguridad y Google tiene muchos foros internos donde los empleados hablan sobre las nuevas features, las nuevas características políticas y yo siempre defendí muchísimo la privacidad de los usuarios en esas reuniones internas donde alguien decía, bien, tengo esta idea en este feature, y yo decía, bien, ¿cómo vas a proteger la privacidad del usuario? Un día de repente recibí un email de un jefe del equipo de privacidad y dijo, bueno, estamos montando un equipo de privacidad, de ingeniería de privacidad y queremos que estés, quiero que estés en ese equipo. Entonces, hay algo que no tenemos que olvidar en relación con estas dos cuestiones. Parece que esto es suerte, que es una suerte y que alguien me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo y la otra persona del equipo de privacidad, quiero que vengas al equipo de privacidad. Pero lo que quiero decir es que si yo no hubiera participado en el concurso, en ese desafío, si no hubiera defendido la privacidad del usuario, nunca me hubieran conocido. Es decir, que yo me expuse para que me conocieran. Entonces, cuando me conocieron, me ofrecieron esa oportunidad. Y la tercera vez, la tercera ocasión, aquí es donde tenemos a Jodar Badl. Cuando yo entré en el equipo de seguridad en Google, yo me di cuenta de que estamos haciendo cosas súper interesantes en cuanto a privacidad en Google, pero no se hablaba de ello. Google no les gusta hablar de la privacidad y de la seguridad al exterior por muchas razones. Y yo dije, no, algo nos estamos perdiendo, estamos haciendo un trabajo fantástico aquí y es muy importante que las personas lo sepan. Yo le dije al manager, yo quiero hablar de la privacidad y la seguridad de Google en DEF CON. Yo no sé si conocéis DEF CON, pero es una de las conferencias de seguridad más importantes del mundo. De hecho, es una conferencia de hackers. Y no iban a confiar en una persona que viniera de Google. Y mi jefe conocía DEF CON y me dijo, bueno, yo creo realmente que estás loca, pero bueno, si lo quieres intentar, adelante. Y yo dije, vale, lo intento. Entonces hablé con los abogados de Google, con el equipo de relaciones públicas sobre lo que yo podía decir debido a las leyes, las reglamentaciones. También hablé con las otras personas del equipo de privacidad para ver lo que estaban haciendo en este sentido, qué les parecía y acabé en DEF CON. Fantástico. Y cuando volví, otro manager de Google se puso en contacto conmigo y me dijo, porque yo también iba a ir me dijo, yo iba a ir a esta otra conferencia y no puedo ir porque has dado una charla estupenda en DEF CON, hablas muy bien en público, ¿puedes sustituirme en esta otra charla, en esta otra conferencia? Yo dije, sí, estupendo. Fui y di esa presentación. Y esta es la empresa Women in Cybersecurity, es decir, mujeres en la ciberseguridad. Y la persona del comité me contrató y dije, bueno, pues estupendo. Y una vez más tuve que exponerme, tuve que presentarme y tuve que convencer a mi jefe primero que me dejara ir a DEF CON, tuve que hacer la presentación, hice todo este trabajo y luego tuve que ir y hacerlo bien. Y de manera que alguien me dijera, lo hiciste bien y entonces te voy a dar esta otra oportunidad. Entonces, nunca sabes lo que una pequeña oportunidad te va a dar. A veces una pequeña oportunidad te da una gran oportunidad. Es decir, hay que escuchar aquello que te ofrecen, aquello que te dicen, aunque sean pequeñas, pueden realmente marcar la diferencia. Cuando veas una, cuando detectes una, vete a por ella. Todo es fantástico, muchísimas historias sobre mi vida, sobre mi carrera y cómo os ayuda todo esto. Y lo que quiero ahora es que penséis cómo vais a hacer que suceda, que os pase a vosotros, qué pasa en vuestra carrera profesional en ciberseguridad, dónde vais a empezar. Existen muchísimas
muchísimas disciplinas aquí, criptografía, pentesting, respuesta de incidentes, detección de incidentes, aquí tenemos informática forense, muchísimos ámbitos, muchísimos campos, áreas de actividad. Tienes que preguntarte cómo vas a hacerte un experto, cómo te vas a convertir en un experto y a partir de ahí haz que suceda. Vete a clase, fórmate, aprende. No hace falta que vayas a la universidad. Hay muchos jefes en Google que no han pasado por la universidad. Lo que es importante es que siempre sepas de lo que estás hablando. Haz que suceda. Sal, aprende, fórmate, lee. Y me lleva a la siguiente diapositiva. Búscalo. Cuando te encuentras con algo que no sabes, búscalo. Hazte preguntas, pregúntate cosas, pregunta a los demás. También tienes que estar al tanto de las noticias de ciberseguridad. Tienes que estar actualizado, tienes que saber qué son las cuestiones que más preocupa, aquello que está bajo el radar ahora, algo que se va a convertir en un problema en el corto y en el medio plazo. Lee libros, hay absolutamente libros sobre todos y cada uno de los aspectos de la ciberseguridad. Estamos hablando de libros muy detallados con muchísima profundidad, los hay más generales, los hay más específicos, los hay caros, los hay baratos. Encuéntralos, búscalos y léelos. Y a partir de ahí, comprueba tu conocimiento. Cybercamp tiene muchos challenges. Estoy seguro de que habéis participado en el de capturar la bandera, pero hay más challenges. Búscalos. Y hay incluso algunos que están dirigidos a quienes no han participado en capturar la bandera en ese reto, sino que hay otros como el DEFCON, como Darknet, como muchos otros. Son oportunidades excelentes para ir, participar, aprender de los demás, compartir lo que sabes. Y en último lugar, escucha cuando alguien te dice tengo una oportunidad para ti, porque probablemente no te van a decir exactamente esto con estas mismas palabras, sino que te dicen la oportunidad puede que estar ahí. Lo que tú tienes que hacer es convencerlos para que te la den. Decir, ir a conferencias como esta. Todos sabéis que esto es un inicio fantástico. Vais ahí, conocéis a otras personas y sabéis si existen y dónde están esas oportunidades. Habla con los demás o vete a estas conferencias. Estas son las grandes, pero hay muchísimas otras. En vuestro país o en vuestra zona y donde estéis va a haber muchas conferencias o varias conferencias de ciberseguridad. Algunas son gratis, otras no son gratis. Sí, y si ya estás trabajando en ciberseguridad, puedes hablar con tu jefe o con tu empresa para que te lo pague, para que te pague la asistencia a esa conferencia. Y cuando estás ahí o cuando estás aquí, mejor dicho, conoce personas, habla con los demás. Si yo no me hubiera hecho la presentación ante el equipo blanco, ante los directivos de la empresa, si yo no hubiera hablado con mi jefe, si yo no me hubiera expuesto, si no hubiera ido a hablar en nombre de Google a DEFCON, nunca hubiera encontrado, nunca hubiera conocido a las personas que más tarde me dieron esa oportunidad. Dirígete a los demás, mira a tu alrededor, ve la persona que está sentada al lado. Puede que dentro de un tiempo acabes trabajando con esa persona, puede que acabe siendo tu jefe dentro de poco. Conoce a los demás dentro del espacio de la seguridad. No te quedes ahí delante del ordenador tú solo. La ciberseguridad es un ámbito muy social, aunque creas que no es así. Es necesario conocer a los demás, saber quiénes están ahí y convencerles para que te den esa oportunidad. Pero no solo eso, necesitas estar preparado para que cuando alguien se dirija a ti y tú a él le digas quiero que me des la oportunidad, porque tú a lo mejor tienes esa oportunidad para otra persona, una oportunidad para otra persona. O sea, estate ahí, escucha, conoce a otros, busca aquello que no sepas y haz que suceda. Muchas gracias. Any questions? ¿Hay alguna pregunta?
Hola, muchísimas gracias. Para empezar, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido, sin duda, fuente de inspiración. Me gustaría saber por qué ha decidido pasar de Boeing a Google. A lo mejor había motivación económica o sencillamente querías un nuevo desafío. Gracias. Sí, claro. El motivo por el que decidí cambiar de Boeing a Google tiene que ver con la política estadounidense un poco. Si recordaréis, en el 2012 me parece que era, el gobierno estadounidense, estaban republicanos, demócratas, que estaban peleándose por el presupuesto y dijeron básicamente, mira, vale, vamos a secuestrar, a meter la cláusula de secuestro en el presupuesto, lo que significa que si no llegamos a un acuerdo para este día, vamos a recortar fondos para todos, es decir, a nadie le toca dinero, y todo el mundo pensó que esto sería lo suficiente como para asustar a la gente y ajustarse a un presupuesto, pero no funcionó y no hubo presupuesto. Así que a finales de 2012, el presupuesto de defensa de 2012 se recortó de manera dramática y Boeing por aquel entonces casi todo el dinero de ciberseguridad venía del gobierno estadounidense, así que de repente no entraba dinero. Para Boeing no había dinero para dedicarlo a la ciberseguridad en absoluto. Por eso que el equipo se desprendió un poquito, se dividió y tuvieron que entender o buscar dónde nos colocaban a cada uno. Y dije, mira, no voy a esperar a que esperen a ellos a decidir qué van a hacer conmigo. Voy a decidir yo lo que quiero hacer conmigo. Realmente fue casi un capricho de último momento. Estaba en LinkedIn y vi que había una vacante para ingenieros de ciberseguridad en Google y dije, mira, no lo voy a conseguir, pero bueno, vamos a intentarlo. Y mira, dentro que entré. Ahí fui yo la que decidí que no iba a esperar a que Boeing entendiera en qué situación se encontraba después de esos recortes presupuestarios y decidí que era yo quien elegía lo que quería hacer. Me ha parecido oír una cancioncilla por ahí, un poco raro. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola. Me planteo lo siguiente. Cuando se empieza, o cuando empezabas, hablabas de ese estado oculto en los Hangouts de Google. No voy a decir si es cierto o no, pero sí que he encontrado algunos americanos que me contaban que su vida social no es quizás tan intensa como en otros países. Así que quizás me pregunto si a lo mejor en Estados Unidos, Facebook, Google, estas empresas han desarrollado más las redes sociales en Internet precisamente porque quizás no sea el mejor sitio para hacerlo. Si fuésemos a comparar vida personal y luego meter la vida personal en un ordenador, a lo mejor esto da lugar a problemas. Deja que me explique. Si no quieres que nadie te vea, estar oculto, a lo mejor no te lo piensas, pero ¿y si estamos hablando en otro territorio como Facebook? Bueno, yo creo que gran parte de ello tiene que ver con concienciación, porque sí, es cierto. No hay ninguna red social, ninguna empresa de redes sociales que en realidad pueda representarme a mí, porque yo solo tengo Facebook. Sin embargo, el perfil de Twitter no lo muestra todo de mí, porque es mi perfil profesional y estas redes sociales que yo utilizo no lo representan todo lo que yo puedo ofrecer. Y eso es muy humano. Los humanos, en el fondo, nunca somos nosotros mismos al completo con ninguna persona individual durante todo el tiempo. Lo que hacemos es compartimentalizar, interactuar con distintas personas de manera diferente. Nos comportamos distinto con la abuela, por ejemplo, o con el novio, la novia. Por eso, en tanto que consumidores, me parece que es fundamental entender dónde se encuentran esas líneas divisorias. Podría significar que hay perfiles de redes sociales que tienes o no tienes, porque si estás en Facebook y tu abuela y tu novia y tu novio están en la misma conversación es un poco extraño, ¿no? Porque ¿cómo puedes ser tú mismo con tu abuela y con tu novia y tu novia al mismo tiempo?
En parte también esto tiene que ver con que las empresas que generan los productos de redes sociales entiendan que queremos esa compartimentalización. Facebook está bien porque hubo gente que dijo, mira, no queremos que todo el mundo lo vea todo el tiempo, así que han aplicado maneras para que deje solo este grupo de personas, vean esta publicación o este grupo vea esta otra parte de mí. Todavía no está perfeccionado. En realidad, yo creo que Facebook lleva toda la vida ahí, pero en realidad no es para tanto. ¿Que lleva 10, 15 años? Ni siquiera lo recuerdo. Pero no es tanto tiempo, así que son empresas que todavía están aprendiendo y están escuchando. Lo que quieren es que tú uses sus servicios y al mismo tiempo eso supone que tienen que hacer un servicio que tú quieras utilizar. De modo que si falta algo de alguna de estas redes sociales, en alguna de estas páginas, que podría ayudarnos a representarnos a nosotros mismos mejor, de manera que tenga sentido para nosotros y para la gente que se está representando ahí también, hay que decírselo a esas empresas. Tenemos que hacerles saber que esto es lo que queremos, porque si no, no lo saben. ¿Hay más preguntas? Pues muy bien, muchísimas gracias.